Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El gesto de Aslember en la fiesta de cumpleaños de Özkan Deniz confirma finalmente su amor secreto. Descúbrelo ahora. La noche de ayer no fue una noche cualquiera en el mundo del espectáculo, fue una velada llena de magia, luces y, sobre todo, de un misterio romántico que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado. Estamos hablando, por supuesto, de la grandiosa fiesta de cumpleaños del carismático y talentoso Özkan Deniz. Pero, queridos amigos, lo que realmente marcó la noche no fueron las luces brillantes, ni la música alta, ni siquiera el delicioso pastel de 3 pisos que adornaba el centro del salón. No, lo que realmente robó el protagonismo y se convirtió en el único tema de conversación fue la presencia deslumbrante y el comportamiento misterioso de la bella Aslember. Desde hace semanas, los rumores sobre un posible acercamiento entre estas dos estrellas han estado circulando por los pasillos de la industria, pero anoche, esos rumores parecieron cobrar vida propia. La fiesta se llevó a cabo en uno de los locales más exclusivos de la ciudad, con una decoración elegante que gritaba lujo y sofisticación. Özkan Deniz, vestido impecablemente con un traje oscuro que resaltaba su figura, recibía a los invitados con una sonrisa radiante. Sin embargo, los testigos aseguran que su mirada buscaba constantemente a alguien entre la multitud, como si faltara la pieza más importante de su rompecabezas personal. Y entonces, sucedió. La puerta se abrió y Aslember hizo su entrada triunfal. No llegó temprano, como los demás, llegó justo en el momento preciso para detener el tiempo. Llevaba un vestido sencillo pero impactante, y su sola presencia pareció cambiar la atmósfera del lugar. Lo más curioso es que, según los presentes, cuando sus ojos se encontraron con los de Özkan, hubo un silencio momentáneo, un instante eléctrico que solo ellos dos parecieron notar. Özkan, rompiendo el protocolo de anfitrión, caminó directamente hacia ella, ignorando a otros invitados importantes. Sabía que vendrías, esta noche no tendría sentido sin ti, le susurró Özkan, con una voz que, aunque baja, fue captada por los más curiosos que estaban cerca. Asl, con esa sonrisa enigmática que la caracteriza, le respondió suavemente, no podía perderme el día en que celebras la vida, especialmente cuando tu felicidad es también la mía. Estas palabras, amigos míos, no son las de dos simples colegas. Son palabras cargadas de un afecto profundo, de una historia que quizás no conocemos del todo pero que se siente en el aire. Durante la velada, se les vio inseparables. A pesar de que había mucha gente alrededor, ellos parecían estar en su propia burbuja. Hubo risas compartidas, miradas cómplices y toques sutiles que no pasaron desapercibidos. En un momento de la noche, mientras sonaba una balada romántica, se les vio conversando en un rincón apartado del jardín. Özkan parecía estar contándole algo muy importante, gesticulando con emoción, mientras Asl lo escuchaba con una atención devota, asintiendo y sonriendo con ternura. ¿Recuerdas lo que nos prometimos hace un año?, se escuchó preguntar a Asl en un momento de la conversación. Özkan, tomándole la mano brevemente, contestó, lo recuerdo cada día, y hoy más que nunca, quiero cumplir esa promesa. ¡Qué intensidad! ¿A qué promesa se referían? ¿Será acaso una promesa de amor eterno o de un futuro juntos? La tensión romántica era tan palpable que los demás invitados parecían meros espectadores de una película de amor en tiempo real. Pero el momento cumbre, el detalle que realmente ha hecho explotar las redes sociales y los titulares de hoy, ocurrió durante el corte del pastel. Normalmente, el cumpleañero se rodea de su familia o amigos más cercanos. Sin embargo, Özkan insistió en que Asl estuviera justo a su lado, hombro con hombro. Cuando apagó las velas, cerró los ojos para pedir su deseo, y al abrirlos, lo primero que miró no fue a la multitud aplaudiendo, sino a Asl.
Ella, en un gesto espontáneo y lleno de cariño, le arregló suavemente el cuello de la camisa y le dijo al oído, «Espero que tu deseo tenga que ver con nosotros». Oscar sonrió de una manera que solo un hombre enamorado puede hacerlo y respondió, «Ya se ha cumplido al tenerte aquí a mi lado». Este intercambio, aunque breve, ha sido interpretado por muchos como la confirmación definitiva de que su relación ha trascendido la amistad. No podemos olvidar el regalo. Se dice que As le entregó una pequeña caja de terciopelo, algo discreto pero que Oscar guardó con un recelo impresionante, sin mostrarlo a nadie más. ¿Qué podría haber en esa caja? ¿Un símbolo de compromiso? ¿Un recuerdo personal? La curiosidad nos está matando a todos. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada, y aunque muchos invitados se fueron retirando, Oscar y As permanecieron juntos hasta el final. Se les vio salir del lugar en el mismo vehículo, riendo y conversando animadamente, sin importarles ya las cámaras de los paparazzi que esperaban afuera. Esta actitud relajada y abierta es nueva para ambos, quienes siempre han sido muy reservados con su vida privada. ¿Será que finalmente han decidido dejar de esconderse y vivir su amor a plenitud? Todo apunta a que este cumpleaños ha marcado un antes y un después en sus vidas. La química es innegable, las palabras son reveladoras y los gestos hablan por sí solos. Oscar Denise y As Lember, dos de las estrellas más brillantes, parecen haber encontrado el uno en el otro esa luz especial que solo el amor verdadero puede dar. Nosotros, como espectadores y fans, no podemos hacer más que emocionarnos y desearles lo mejor en este nuevo capítulo que parece estar comenzando. La narrativa de esta noche nos deja con muchas preguntas pero también con una certeza, hay algo muy fuerte entre ellos. Un lazo que va más allá de la pantalla y que se ha solidificado en la vida real, lejos de los guiones pero con la misma intensidad de una gran novela. Estaremos muy atentos a cada paso que den, porque si esta noche fue una indicación, lo que viene será aún más emocionante. No es solo un rumor de pasillo, es una historia que se está escribiendo frente a nuestros ojos, llena de pasión, promesas y momentos inolvidables. Queridos seguidores, la magia del amor está en el aire y Oscar y As son los protagonistas indiscutibles de este cuento de hadas moderno. ¿Qué piensan ustedes de este acercamiento tan evidente? ¿Creen que la promesa de la que hablaron es un compromiso de matrimonio o simplemente un proyecto juntos? ¿Qué imaginan que había en esa misteriosa caja de regalo que As le dio a Oscar? Quiero leer todas sus teorías y opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta apasionante historia de amor y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video con más noticias exclusivas.